Vamos a arrancar con el módulo 1, que es sobre el rendimiento potencial del arroz. Es un poco un concepto que se viene hablando hace tiempo, de que el arroz puede dar cierta cantidad de producción, pero eso hay que aterrizarlo a la realidad, a lo que realmente se puede conseguir. Entonces, para ajustarnos un poco a la premisa, en estos últimos tiempos se ha desarrollado el concepto de, como dice ahí, de rendimiento alcanzable, que es, digamos, es por un lado lo que contribuye el caudal genético del arroz propiamente, con la interacción ya sea con el ecosistema, ya sea con la radiación, con el nivel de nutrientes de los suelos, con el manejo. Entonces, basándonos en eso, en el panel, los disertantes lo que van a tratar de darnos su punto de vista de distintos ángulos, cómo se puede llegar a un rendimiento lo más cerca posible del potencial, o sea, un rendimiento alcanzable, y también tener en cuenta que hay muchas cosas que nos condicionan en el día a día, a nivel de chacra, para que el rendimiento alcanzable sea un rendimiento real, el cual realmente lo tenemos que ir levantando para ver si podemos llegar a ese rendimiento alcanzable. Esto no solo desde el punto de vista agronómico y biológico tiene un valor, que obviamente que es muy importante, sino que además, si lo sumamos un poco al momento que está pasando el sector productivo, lo vemos como una de las principales herramientas para que, siguiendo optimizando los rendimientos, gracias a que, además de que la genética nos pueda dar una mano en ese aspecto, podamos hacer un negocio viable en lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, un poco esa es la reseña. Van a ser 5 expositores, van a tener un tiempo cada uno para destacar su información, y al final del panel vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas que se las haremos llegar a los participantes. Como en primer lugar vamos a llamar al primer invitado de hoy, el doctor Alencar Junior Zenón, que nos va a hablar sobre la ecofisiología aplicada para la sostenibilidad de los sistemas, para darnos su visión desde ese ángulo sobre cómo utilizar los recursos para obtener los mejores rendimientos. Buenos días a todos. Mi nombre, como Hugo habló, es Alencar. Yo soy profesor en la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul. Trabajo con ecofisiología y manejo de arroz, soja, maíz y mandioca. Bueno, yo voy a hablar en portuñol. Peço desculpa por no hablar bien en español. Inicialmente gostaria de dizer que é um gosto muito grande estar acá em 33. Muchas gracias, José, pela invitação. Muchas gracias, Gonzalo, pela invitação. É um gosto muito grande volver acá 12 anos depois. Então, nós agora vamos falar sobre ecofisiologia aplicada para a sustentabilidade de los sistemas de produção. Bueno, la presentación está dividida en algunas partes. La primera parte, la definición de potencial de productividad. Después, la aplicación práctica de la ecofisiología.
más adelante focamos en sustentabilidad, o sea, cómo disminuir el costo de producción y aumentar la renta del productor. Y por fin vamos a mostrar acá algunas formas de transferir el conocimiento de forma simples y objetiva. Buenísimo. Empezamos então com o conceito de potencial de produtividade. Ou seja, o conceito é potencial de produtividade é o quanto podemos cosechar com a radiação, com a temperatura que é determinada pela fecha de siembra e com a cultivar que estamos sembrando em um determinado local. Ou seja, é quando todo funciona muito bem, quando não temos problemas com malezas, com insectos, com hongos e tampouco com restrição nutricional ou de água. Ou seja, é o máximo que podemos cosechar em uma unidade diária, todo passando bem. Pero los productores muchas veces no quieren sacar el máximo de la productividad, pero sí quieren sacar la máxima renta. Y para eso existen algunos estudios a nivel mundial que o valor que tenemos como el promedio que maximiza la productividad es 80% del potencial productivo. Entonces, es este valor que nosotros debemos buscar pensando en los productores. La productividad que maximiza el lucro, el cuánto el productor va a ganar. Esta es nuestra meta. Todavía tenemos la productividad media de las fincas, que es o cuánto los productores están cosechando en el promedio. O sea, ahora miramos la barra verde y la barra amarilla. La diferencia entre estas dos barras tenemos a la lacuna explorable. O sea, o cuánto nosotros tenemos que investir de esfuerzos, de manejo, de mejoramiento para cerrar la brecha. O sea, nuestro objetivo es trabajar acá, en la lacuna explorable y hacer lo máximo para cerrar la brecha. Bueno, entendidos los conceptos de productividad potencial, productividad explorable y la productividad media y lo que es la brecha, vamos adelante. Ahora acá tracemos algunos ejemplos de potencial de productividad de arroz alrededor del mundo. Que nosotros miramos, en China y Estados Unidos el potencial está en como 9,5 para China y 12,4 para Estados Unidos. O sea, están muy cerca de las productividades que sacan el máximo rendimiento. O sea, alrededor de 70-80% del potencial productivo. Todavía, de un otro lado, tenemos a África subsahariana, que tiene un potencial de 9 toneladas. Todavía hay un gap, una brecha de 60%. Bueno, no meio disso está nosotros, Brasil y Uruguay. Uruguay tiene un potencial de 14 toneladas por hectárea, Brasil un poco más, 14,8, pero ustedes acá tienen una brecha mejor, porque la productividad media es mayor. Nosotros tenemos un gap de alrededor de 49% y ustedes tienen un gap de 43%. Entonces acá tracemos una realidad del cultivo de arroz en el mundo. Bueno, vamos un poco más adelante y algunos ejemplos de Brasil. Tenemos entonces un potencial de 14,8. ¿O qué los experimentos? Aquí estamos sacando en los mejores experimentos, alrededor de 11 toneladas por hectárea. Y ese es un valor mucho cerca a 80% del potencial productivo. Los mejores productores, ¿cuánto están sacando? 10,2. O sea, muy cerca de los rendimientos que trazan las mejores productividades. Y después tenemos la media que nosotros sacamos en los últimos 5 años, que está alrededor de 7,7. Entonces, si miramos el potencial productivo y el promedio que los productores están sacando, tenemos una brecha de 7,1 toneladas por hectárea. Entonces, esta es nuestra realidad. O que es muy, muy importante, nosotros como productores, como técnicos, tenemos que saber cuál es nuestra labor. Entonces, ahora gostaria de pedir para ustedes mirar estos cuadros y ver cuál es su finca.
Miren que cambia mucho. Muchas veces es una zanja, un mato que divide los cuadros, una estrada. Pero el potencial, o que se hizo en los últimos 15, 20 años, cambia. Entonces el potencial cambia también. O que nosotros precisamos hacer? Determinar el potencial de nuestra lavoura. ¿Por quê? Porque o mais importante não é saber se a vaca pode produzir 20, 30 ou 40 litros de leite, mas sim o quanto ganhamos al final del mês. Quando nós pensamos em uma lavoura de arroz, é o mesmo. Nós precisamos saber qual é o potencial produtivo de nossa finca, de nossa lavoura, para aí sim fazer o investimento, ou seja, dar de comida para a vaca. Cambia con 20 litros, con 30 litros, con 40 litros. O mesmo é para o potencial produtivo. Então, a mensagem é: qual é nossa lavoura e qual é nosso potencial? O quanto estamos sacando de rendimento promédio. E aí, a diferença do potencial e del promédio, nós temos a sustentabilidade e que é também o valor que nós ganhamos mais plata. Bueníssimo, vamos adelante. Pensamos e necessitamos investir recursos de acordo com o potencial da finca. E assim terminamos esta parte. Si miramos nosotros ahora, Estados Unidos, ¿qué estos chicos tienen allá? Acá estamos mirando el cinturón de maíz, Corn Belt americano. ¿Qué ellos hicieron? Ellos determinaron las características del suelo y las características del clima. Y a partir de ahí determinaron zonas que tienen el mismo potencial. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Saber el potencial. Miramos ahora esta figura. Acá estamos hablando de soja, pero la lógica es la misma para arroz. Si mirarmos acá está la región 7R, 6R, 2R, 1R, 5R, 4R. Y ahora miramos los rendimientos. Acá arriba el potencial y acá el promedio de las fincas. Si miramos, por ejemplo, la región 3, hay un rendimiento potencial de casi 4 toneladas por hectárea. Si miramos a la región 8, hay un rendimiento de 6 toneladas por hectárea. O sea, de acuerdo con la finca o de acuerdo con la región, por las características del suelo y del clima, cambia el potencial. Y el investimento tiene que ser hecho de acuerdo con el potencial. Caso contrario, estamos usando una paqueta tecnológica, poniendo mucha plata en un ambiente que tal vez nos ofrezca solamente 20 litros de leche y no 30 o 40. Entonces tenemos que tener mucha atención, pensando en sustentabilidad y en lucro. Bueno, acá hablando en lucro, hicimos un trabajo con modelación y fuimos a las fincas de productores y estimamos el potencial de productividad de cada finca. ¿Cómo estimamos? Con la variedad que los productores están plantando y con la fecha de siembra. Así podemos estimar el potencial del productor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, determinamos el potencial. Después, calculamos o cuánto estos productores están invirtiendo de plata para sacar la productividad. Algunos productores están con 48% del potencial hasta 83% de potencial. ¿O qué miramos al principio? Que los productores que están ganando menos plata tienen como característica en común baja productividad. Entonces, necesariamente estos productores acá tienen que producir más cerca del potencial. Estos productores acá todavía están más cerca, están cerca de aquel 80% que maximiza el lucro. Pero hay una variación muy grande de productor para productor. Miren, este productor acá saca 73% de potencial y este productor 77% de potencial. Pasando para números, este acá está sacando 10.000 kilos por hectárea, este acá 10.500 kilos por hectárea. Un productor ganando mucha plata y otro productor todavía perdiendo plata. Pero tienen la misma productividad. ¿Qué pasa? Pasa que este productor acá está gastando mucho con mano de obra
mucho con mão de obra y mucho, Néstor, con herbicidas. Están poniendo herbicidas en malezas resistentes. No pasa nada porque son resistentes. Aumenta el costo, pero eso no se refleja en plata. Entonces, atención, tenemos que saber el potencial de las fincas y saber a cuánto estamos del potencial e identificar los factores que están causando la brecha. Buenísimo. Y ahí, para determinar el potencial, ¿qué tenemos? Genótipo, fecha de siembra y lavoura, o finca. Tenemos que conocer estas cosas. ¿Cuál es la cultivar? ¿Cuál es la fecha? ¿Y cuál es la lavoura? Hay varias características que construyen la productividad, que son basadas en estos tres pilares. Y todo esto podemos llamar de ecofisiología. O sea, cuando miramos isso, estamos pensando em uma agricultura baseada em processos e não em agricultura baseada em insumos. Buenísimo. Agora empezamos alguns dos resultados. ¿De onde vienen nossos resultados? Vienen principalmente de fincas. Acá o mapa de Rio Grande do Sul. Acá Uruguai. Quantas fincas miramos em 3 anos agrícolas? 324 fincas. Como ustedes hacen también acá, como hay en el reporte que entregaron hoy. Entonces, trabajamos con el resultado de fincas. Y acá están los resultados más importantes de 3 años de investigación. ¿Cómo hicimos para llegar a estos resultados? Miramos las variables más importantes cuando pensamos en rendimiento. Da fecha de siembra, densidade de sembradura, momento que colocamos a água, fungicida, fertilização, as principais práticas de manejo. Bueno, aí separamos em produtores que estão no tercio superior, ou seja, os 30% melhores e os 30% que têm as produtividades mais baixas. E aí começamos a mirar, o que passa com os produtores que estão produzindo mais e que passa com os produtores que estão produzindo menos. E acá vamos trazer solamente algumas das características importantes. Se mirarmos, os produtores, os melhores produtores, que estão com um promédio de rendimento de 10 toneladas, eles siembram o promédio em 16 de outubro. Enquanto os produtores que têm 7 toneladas, siembram 20 dias mais tarde. Siembran en noviembre. Una característica importante y que no tiene costo si vamos a sembrar arroz. Fecha de siembra. Después, momento que colocamos agua en la finca. ¿Cuál es el estágio? Los mejores productores están colocando agua más temprano. Con 3 hojas. Otra característica más importante, pero todavía necesita de mucha plata. Ustedes acá trabajan con valores muy menores que nosotros. Hablamos de nitrógeno. Mira, los productores que sacan las mayores productividades están poniendo 130 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Los menores, 103. Y acá, una cosa importante que hablábamos un poco ayer y un poco hoy con Hugo también. Mira, Hugo, acá. Los productores que tienen alta productividad de arroz, 64% de ellos tienen soja. Todavía los productores que tienen las menores productividades, solamente 36% hacen soja. O sea, estamos pensando en los sistemas de producción. Muchas veces, con un rendimiento promedio de 2 toneladas por hectárea, los productores de soja en áreas de arroz no ganan plata, pero controlan mejor malezas. Entonces, pensando en el sistema de producción, están haciendo soja. Y hay algunos productores, los productores con el nivel tecnológico más elevado allá, están ganando plata con soja en tierras bajas. Bueno, estas son las principales características que miramos nosotros. Ahora, Giovana vai hablar, Giovana é uma chica que hizo la tesis, y vai hablar un poco sobre los principales factores que están causando la brecha. Bom dia a todos. Como o professor Alencar já me apresentou, meu nome é Giovana. Eu fiz a minha tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Maria e o ano passado
Eu tive a oportunidade, em novembro de 2018, ir para os Estados Unidos fazer parte do meu doutorado na University of Nebraska com o professor Patrício Grassini. Então, eu peguei todos esses, desde 2015, que eu venho conduzindo meu projeto de tese na Universidade Federal de Santa Maria, e eu peguei essas 324 lavouras, esses dados de manejo, essas informações de manejo que foram coletadas nessas 324 lavouras durante 3 anos agrícolas, e levei comigo para os Estados Unidos para fazer algumas análises com esses dados de produtividade. E aí, uma das análises que foram feitas, a principal e mais importante, a gente trouxe nesse gráfico aqui. Essa é uma análise chamada de árvore de regressão, do inglês regression tree, que ela traz os principais fatores de manejo que estão limitando a produtividade de arroz nesses 3 anos agrícolas que nós acompanhamos os produtores de arroz no Rio Grande do Sul. Como que essa análise como que ela é interpretada? Aqui nós temos a produtividade, ela aumenta daqui para cá, tá? Aí quais que foram os principais fatores de manejo? O primeiro deles foi a cultura que antecedeu na lavoura, ou seja, tem produtores no Rio Grande do Sul fazendo soja num ano, arroz no outro, e tem produtores fazendo sempre arroz. E aí essa variável, esse fator foi o principal fator, aqui, o prévio summer crop, quer dizer que tem aqueles produtores que estão fazendo, por exemplo, só arroz, e aqueles produtores que estão fazendo soja e arroz, que tem a soja no sistema. Então, esse foi o primeiro fator importante. Aí, aqueles produtores que estão fazendo só arroz, o fertilizante ele passou a ser um fator importante. E esses produtores que estão fazendo só arroz, eles estão precisando colocar mais nitrogênio que os produtores que têm a soja no sistema. Os produtores que têm a soja no sistema, eles conseguem colocar um pouco menos de nitrogênio e ter altas produtividades em função do benefício de uma leguminosa no sistema. Um outro fator, pensando em arroz, fertilizante é o segundo mais importante, e aí depois o terceiro mais importante é a época de semeadura. Aqueles produtores que estão fazendo sempre arroz, eles têm que cuidar do nitrogênio, e eles precisam semear arroz até 14 de novembro para ter produtividades altas, e a gente fala em 9 toneladas. Aí, quando a gente analisa aqueles produtores que têm a soja no sistema, o fertilizante ele é importante, e aí o terceiro fator que foi mais importante nessa análise foi controle de planta daninha antes da semeadura. Então, aqueles produtores, tinha uma pergunta no nosso questionário, né, que essas informações de manejo elas foram feitas com questionários. Tinha uma pergunta em que os produtores respondiam como que eles faziam o controle dessas plantas daninhas antes da semeadura. Se eles só controlavam com herbicida, ou se eles passavam uma grade no solo e depois aplicavam herbicida. Então, aqueles produtores que já têm a soja no sistema, eles estão conseguindo ter altas produtividades fazendo um controle só com herbicida. As maiores produtividades elas foram encontradas aqui naquelas lavouras em que fazem o controle só com herbicida sem mexer no solo. Aí nós fomos para frente, nós tivemos esses resultados, e aí nós analisamos, por exemplo, aqui, o controle de planta daninha após a semeadura, que principalmente na região central do estado do Rio Grande do Sul é um grande problema nos produtores. E aí nós pegamos todas essas lavouras, separamos aquelas lavouras que fazem só o monocultivo de arroz todos os anos, e aquelas lavouras que fazem a soja no sistema, que tem a soja já consolidada no sistema há bastante tempo. E aí o que nós encontramos? Aí nós separamos essas lavouras e nós analisamos essa pergunta de controle de herbicida. Então, aquelas lavouras que estão fazendo sempre arroz, o que a gente conseguiu observar? Que aqueles produtores que fazem sempre arroz e estão controlando planta daninha antes da semeadura só com herbicida, ou utilizando uma grade mais herbicida, não teve diferença significativa na produtividade aqui. Qual que é a mensagem? Pensando em reduzir custo de produção, talvez aqui no Rio Grande do Sul é bastante alto, pensando em reduzir custo de produção, talvez aqui o ideal seja o produtor pensar em economizar e fazer aplicações de herbicida somente. Aí, quando a gente analisa o outro sistema, a soja
e o arroz, onde tu tem a soja num ano, no outro ano tu vai ter arroz. Nós também analisamos essa mesma pergunta, e o que a gente observou? Que aqueles produtores que estão fazendo também somente herbicida e grade mais herbicida, aqueles que estão fazendo somente herbicida, teve diferença na produtividade, e essa diferença foi mais 7%. Ou seja, além dos produtores conseguir gastar menos dinheiro fazendo controle de planta daninha só com herbicida, eles estão conseguindo uma maior produtividade. Bueno, indo um pouco mais allá. Acá miramos fecha de siembra y productividad. Si miramos para nosotros, la mejor fecha de siembra empieza en septiembre y va hasta más o menos la mitad de noviembre. Acá estamos en la mitad de noviembre, después trazamos acá una función de frontera y acá miramos una queda de productividad de 3 bolsas por hectárea, 150 kilos por hectárea. Isso na visión geral. Pero vamos un poquito más arriba y o que miramos nosotros. Acá el rendimiento potencial de arroz para inicio de septiembre, mitad de septiembre, inicio de octubre, mitad de octubre, inicio de noviembre, mitad de noviembre. O que miramos con los colores, de acá para acá. Acá está un verde más fuerte, acá un verde más fraco. ¿Qué es eso? Diferencia en potencial de productividad. Que miramos también dentro del Rio Grande do Sul. Miramos acá la diferencia del verde. Cuanto más cerca de Uruguay o cerca de Argentina, mayor potencial. Cuanto más cerca del océano, menor potencial. Entonces, eso tenemos que mirar y esto es importante. Porque muchas veces, Edgar, tenemos un pacote tecnológico y que hablamos, oh, tenemos que poner no sé cuántos kilos de nitrógeno por hectárea, independiente de la finca que estamos hablando. Y lo que miramos acá, que hay diferencia en potencial y consecuentemente también en el uso de nitrógeno. Entonces, de nuevo, nos imaginamos dentro del río Olimar y estamos mirando arriba. ¿A cuántos metros arriba tiene luz? Tenemos que saber el potencial de nuestras fincas para hacer el manejo. Acá hay un ejemplo de Estados Unidos también con fecha de siembra. Las zonas que yo hablé para ustedes, las regiones. Hay algunas regiones que sí, atrás de la fecha de siembra hay una reducción del potencial, pero hay otras regiones que no pasa nada con el atrás de la fecha de siembra. Entonces, tenemos que saber dónde estamos nosotros. Bueno, para nosotros, esto acá es un camino sin vuelta. ¿Por qué? Estamos hablando que tenemos que hacer soja en toda la área que hacemos arroz. No, no podemos hacer. Pero, miremos lo siguiente. Que Giovanni estaba hablando, arroz sobre arroz y arroz sobre soja. Isso en el cultivo de verano. Cuando colocamos soja en el sistema, los productores que hacen bien soja, cuando vuelven con arroz, cosechan 20% más de arroz. Y ahí estamos hablando de 324 fincas, 3 años agrícolas. Acá está el gano en el sistema de producción. Quizá con soja empatamos, pero cuando miramos en arroz tenemos ganos. Pero no importa si la vaca produce 20, 30, 40 litros, no importa la plata. Y acá tenemos entonces, ¿cuánto está entrando de plata? Cuando tenemos arroz sobre arroz y arroz sobre soja. Acá estamos empatando. No perdemos, todavía no ganamos plata. Si miramos los productores que hacen arroz sobre arroz, sí, muchos productores están en una situación ahora muy complicada. Miren acá, muchos productores están perdiendo plata y están saliendo del sistema. Cuando miramos los productores que están haciendo soja, poquitos que todavía no saben hacer el manejo, un buen manejo para soja pierden plata. Pero la mayoría de los productores que ponen soja en el sistema de producción están ganando plata. Bueno, para acabar la presentación, além de gerar, o más allá de gerar conocimiento, tenemos que llevarlo para los productores. ¿Cómo nosotros estamos haciendo eso ahora? Hacemos investigación en las fincas y después vamos con los productores, con técnicos a las fincas para mostrar los experimentos. Y esto vale para arroz, acá miren arroz, acá soja en tierras bajas. Entonces, llevamos los productores allá y mostramos los resultados en las fincas. Y también tenemos que mostrar cómo se hacen las cosas.
Acá hacemos algunas rodadas con productores, con estudiantes. Gonzalo Carracelas esteve con nosotros allá participando de esta reunión acá en la Universidad Federal de Santa María. Y también ahora vivimos un momento muy importante que es la extensión digital. O sea, importante las fincas, momentos como este, pero también pelos espectadores que nos miran por YouTube. É um caminho sem volta acá também. É melhor se quedar em Artigas de Tacuarembó do que fazer 4, 5, 6 horas de viagem para vir hasta acá. Imaginar a eficiência do processo. Então, nós estamos fazendo muito isso com as redes sociais. Acá está Giovana falando como identificamos a iniciação da panoja. La panoja. Miren, foram cerca de... ¿Cuánto estamos acá? 7,4 mil visualizaciones. ¿Quién mira eso? ¿Técnicos o quien produce arroz? Nada más. Entonces, eso es muy importante. Y que nosotros tenemos también Planeja Arroz. ¿Qué es Planeja Arroz? Estamos haciendo el lanzamiento. Creemos que en octubre ahora tenemos a disposición. É um aplicativo em celular que colocamos lá cultivar, a fecha de siembra e sabemos quando vão se dar os estádios de desenvolvimento da lavoura de arroz, quais insumos temos que fazer e também uma expectativa de produtividade potencial. Com este aplicativo acá que os produtores vão ter em celular. Bueno, considerações final. Todo gira em torno do conhecimento, pero este conhecimento tem que ser baseado. Y tenemos que pensar ello de acuerdo con el potencial de la finca que cambia y hacer investimento de acuerdo con el potencial. Tenemos que presentar el conocimiento de una forma práctica y principalmente que ayude al productor a tomar la decisión. Y ahí sí reducimos riscos, costos y aumentando el lucro. Y esto es sustentabilidad. Bueno, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, pero compomos uma equipe chamada Field Crops, haciendo a tradução, plantas de fincas ou plantas de lavoura. Esta equipe acá é constituída por estas instituições, universidades de Brasil e Estados Unidos, e IRGA, Embrapa e Emater. Nuestras informaciones de trabajo, lo que estamos haciendo, están publicadas acá, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Entonces, todo lo que quieren saber sobre manejo de arroz, soja, maíz, que nosotros estamos haciendo, están en las páginas sociales de nuestra equipe. Nuevamente, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, José, por la invitación. Un placer.